La segunda parte. En esta semana vamos a abarcar prácticamente la aplicación práctica del régimen de contrataciones y el DBC, si es más ya de carácter técnico. Bien, antes de iniciar esta sesión, la pregunta les digo, ¿se aprecian las presentaciones? Sí, licenciado. Ok, muy bien, adelante entonces. Este régimen de contrataciones en el reglamento está en el artículo 53. A partir del artículo 53 se habla de todo lo que involucra el régimen de contrataciones para servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior. En el reglamento está desarrollado, ¿sí?, artículo por artículo. Nosotros en esta presentación lo estamos resumiendo de manera esquemática, ¿sí? Estos puntos, del 1 al 16, son prácticamente cada artículo que lo vamos a desglosar, ¿sí? Primero, en este régimen de contrataciones para servicio de auditoría al control externo posterior, es una modalidad denominada concurso de propuestas, ¿sí? Modalidad concurso de propuestas. Es la única modalidad que se aplica en este reglamento, ¿sí? Ustedes saben que en el decreto 181 existen 6 modalidades, ¿no? Contratación menor, AMPE, licitación, excepción, directas, etc. Más de 6 modalidades. Acá, en este reglamento, la única modalidad se denomina concurso de propuestas. Bien, el método de selección es calidad y costo. Es el único método. Ustedes saben que en la 189 el método es precio más evaluado más bajo, presupuesto fijo, calidad, propuesta técnico, costo, calidad, etc. ¿Sí? Acá, única modalidad, concurso de propuestas, el método, calidad y costo. Bien. Es un poco holgadito este régimen, ¿sí? Son 16 puntos. El primer punto habla sobre las condiciones previas para iniciar el proceso de contratación, ¿no? Y vamos a ver todas las actividades previas para iniciar un proceso. El segundo punto habla del plazo, ¿no? Los plazos para la presentación, así como la validez de las propuestas. El tercer punto es inspección previa, ¿no? Es una actividad obligatoria en esta modalidad de contratación, ¿sí? Consultas escritas también es una actividad obligatoria, y la reunión de aclaración que señala el punto número 4. Luego tenemos el punto número 5, que producto de la reunión de aclaración, ustedes saben, se desembocan enmiendas, ¿cómo que no? ¿Sí? Y hay que aprobar el documento base de contratación, ¿no? El RPC aprueba el documento base de contratación mediante una resolución. Publicado el documento base de contratación, el DBC, ¿sí? Vamos a hablar de los contenidos de las propuestas. Contenido. Y en el punto 7, la modificación o retiro de propuestas. El punto 8 es conforme al cronograma. Vamos a hablar de la presentación de propuestas, presentación y recepción de propuestas. El punto número 9, vamos a aplicar el método de selección. El método de selección. Y el punto 10, vamos a hablar de los criterios de calificación, ¿no? Vamos a hablar del método de puntaje. El punto 11 habla de la apertura y evaluación del sobre A. Vamos a ver qué se evalúa en el sobre A. ¿Cuánto equivale el puntaje en el sobre A? Luego, el punto 12 es la apertura y evaluación del sobre B, la propuesta económica. ¿Cuánto equivale el puntaje? ¿Qué fórmula se aplica? Etcétera. Y la sumatoria del sobre A y el sobre B
llegaremos a obtener el puntaje o la calificación final, que es el punto 13. Y el punto 14, vamos a hablar del informe de evaluación y recomendación de adjudicación por parte de la Comisión de Calificación. Y el punto 15 ya es emitir la resolución de adjudicación por parte del EDPC. Y el punto 16 ya es solicitar la presentación de documentos y garantías, sí, para la formalización de la contratación. Bien, estos 16 puntos los vamos a desarrollar, ¿sí?, de manera didáctica, porque en el reglamento desarrolla artículo por artículo. Primero, condiciones previas para iniciar el proceso de contratación. Ustedes saben que para todo proceso, la unidad solicitante tiene que, o el área solicitante tiene que generar documentos, como ser, ¿sí?, contar con certificación de existencia de documentación, se tiene que contar, ¿sí?, con toda la información técnica, legal, administrativa, sujeto a auditoría. Verificar las contrataciones en el POA IPAC, en este caso, verificar la contratación de auditoría en el POA IPAC. Obviamente ya tiene que estar designado el EDPC, ¿no?, mediante resolución administrativa. Tiene que emitirse la certificación presupuestaria y ya tener ya elaborado luego de la reunión de aclaración el DBC. Bien, el punto 2, plazo para la presentación y validez de las propuestas. El reglamento habla de plazos, sí, computables a partir de la fecha de publicación, ¿no? Ustedes saben que se publica en el SICOES y corren los plazos, ¿no? Y eso tiene que estar en la convocatoria, que es parte del DBC, ¿sí? Los plazos son los siguientes: no menor a 10 días hábiles para convocatoria nacional y no menor a 20 días hábiles para convocatoria internacional, si se diera. ¿Sí? ¿Qué significa? Que el plazo para la presentación de propuestas tiene que ser no menor a 10 días hábiles. Podría ser 11, 12, 14, 15 días hábiles el plazo para la presentación de propuestas. O puede ser los 10 días hábiles, pero vamos a hacer un ejercicio más adelante, ¿sí? Conviene colocar 10 días hábiles para la presentación de propuestas. Vamos a ver por qué. Porque tiene que estar inserto la reunión, la inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración, y tenemos que darnos esos plazos. Vamos a ver qué dice en esta parte, cuántos días hay que presentar o elaborar la reunión de aclaración. El plazo podrá ser ampliado máximo hasta 10 días hábiles por el EDPC. Podrá ser ampliado. ¿Cuándo? Producto de la reunión de aclaración que desemboca en enmiendas al DBC y simultáneamente en la misma resolución de aprobación del DBC, insertar también la ampliación de plazo para la presentación de propuestas. O cuando exista documentación incompleta para la ejecución de la consultoría, ¿sí? Es decir, producto de verificación de la información es incompleta, entonces pedir nuevamente el plazo de presentación, que tiene que estar también en la misma resolución de aprobación del DBC, ¿sí? O por razones de causas de fuerza mayor o caso fortuito, ¿no?, si sería el caso, ¿no? Desastres naturales, convulsiones, bloqueos, etc. Entonces también se puede ampliar hasta 10 días hábiles para la presentación de propuestas. Estos nuevos plazos, si se diera, entonces hay que registrar en el SICOES. Hay que registrar en el SICOES. Cuando la ampliación sea por enmiendas,
se tiene que incluir en la resolución administrativa de aprobación del DBC. Claro que sí tiene que mencionar, sí, que por estas enmiendas realizadas, sí, se tiene que consignar en la resolución administrativa. Ahora, el plazo de validez de la propuesta no deberá ser menor a 60 días calendario. ¿Sí? El plazo de validez de la propuesta, no menor a 60 días calendario. Ustedes saben que en la 181 hay plazos, hay validez de propuesta hasta de 30 días calendario en AMPE. ¿Sí? Acá en esta forma de contratación es 60 días mínimo. Por tanto, la garantía será, ¿sí? Tendrá una validez de ¿cuánto? 90 días, hay un intervalo de 30 días. Si la validez de propuesta es 60, la validez de la garantía de seriedad de propuesta 90. Bien, veremos el siguiente punto. Punto 3 y el punto 4, ¿no? Que son actividades ya obligatorias. Inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración. En el reglamento ya te menciona que la inspección previa se tiene que realizar 2 días hábiles antes de la reunión de aclaración. 2 días hábiles antes de la reunión de aclaración. ¿Sí? Ahí se emitirá un acta de documentación inspeccionada por parte de los potenciales proponentes. En el mismo reglamento te dice que las consultas escritas, ¿sí? Respecto a las aclaraciones, al DBC, ¿sí? Será hasta un día antes de la reunión de aclaración. Ya te da plazos, ¿sí? Ya está en la norma. Y la reunión de aclaración, ¿sí? Dice 8 días antes de la presentación de propuesta. Saben que la presentación de propuestas, el plazo decía no menor a 10 días. ¿Sí? Asumiendo que la presentación de propuestas sea a los 10 días hábiles. ¿Sí? Y acá nos dice que 8 días antes de la presentación de propuestas, poco como que no nos alcanza el tiempo para esas actividades como inspección previa o consultas escritas. ¿Sí? Porque 8 días antes de la presentación de propuestas, que es 10 días hábiles, nos quedan 2 días hábiles, ¿no? Para inspección previa y consultas escritas. Es por eso que raras veces, sí, la presentación de propuesta o el plazo es mayor a 10 días hábiles. ¿Sí? Oscila entre 15 hasta 20 días. ¿Sí? 15, 16, 17. Va a haber un ejercicio donde van a saber cuál es el plazo adecuado para la presentación de propuestas, y a partir de ahí computamos los 8 días hábiles antes para la reunión de aclaración. Realizadas estas actividades, inspección previa, consultas escritas y reunión de aclaración, hay que aprobar el documento base de contratación, ¿no? El DBC. Se tiene con las enmiendas, con las aclaraciones, etc. Este documento base de contratación, que está en el punto 5, es aprobado por el RPC. Es responsable del proceso de contratación mediante una resolución administrativa con todos los resultados de la reunión de aclaración. Aprobado el DBC, ¿sí? Hay que notificar a los proponentes. Plazo máximo 2 días hábiles. Notificar, como también registrar en el SICOES, ¿no? Plazo 2 días hábiles. Ustedes saben que hemos visto que existen recursos administrativos de impugnación. ¿Sí? Se impugna a la resolución que apruebe el DBC, si es que se diera el caso. También se impugna a la adjudicación y declaración de cierre. Registrada en el SICOES, ¿sí? Hay que esperar 3 días hábiles para posibles recursos administrativos de impugnación.
Si no se diera estas impugnaciones, entonces continúa el proceso. Continúa el proceso. Y el punto 6, ¿sí?, se refiere al contenido de las propuestas. Contenido de las propuestas. En este caso, desarrollamos y hablamos de qué contiene el sobre A y qué contiene el sobre B. ¿Sí? El sobre A, ¿sí?, contiene documentos legales, administrativos y técnicos. Y el sobre B solamente contiene la propuesta económica, ¿no? Eso ya detalla en el punto 6, ¿no?, en el reglamento. Luego, hablamos del punto 7, modificación o retiro de propuestas. ¿Qué significa? Se podrá modificar o retirar la propuesta por escrito y firmada por el representante legal antes de vencido el plazo para la presentación de propuestas, ¿sí? Y a veces se equivocan en algún documento, o que la garantía no está correcta, o que algún documento está incompleto, ¿sí? El proponente puede retirar la propuesta para fines de corrección, de complementación, etc. Pero antes de la presentación de propuestas, antes de los 15 días hábiles, por decir. O, ¿sí?, puede darse la figura de cuando desista de participar. Si el proponente desiste de participar, ¿sí?, y retira su propuesta posterior a la presentación y a la hora límite, entonces es sinónimo de que se ejecuta la garantía, ¿no?, porque su retiro ha sido posterior a la presentación de propuestas. Una vez recibido y vencido el plazo, no podrán ser modificadas o alteradas, ¿sí? Bien, eso es lo que aclara en el punto 7 respecto a la modificación o retiro de propuestas. El punto 8, ¿sí?, ya habla de la presentación y recepción de propuestas. Nuevamente, las propuestas deberán presentarse en el lugar y hora establecidos, ¿sí?, en la convocatoria, siendo responsabilidad del proponente, ¿sí?, que su propuesta sea entregada en el lugar, ¿sí?, y dentro del plazo. Luego, ¿sí?, las propuestas deberán contener los sobres A y sobre B, conforme en el DBC, uno original y una copia, ¿sí?, firmadas correctamente por el representante legal, ¿sí? En caso de discrepancia, si se diera, ¿sí?, en las fotocopias, prevalecerá, sí, siempre el original. Ustedes saben que en este reglamento habla de un libro, ¿sí?, un libro de actas de recepción. Es decir, para la recepción de propuestas tiene que haber un libro notariado, un libro de actas, ¿sí?, donde se tiene que consignar todos los datos, ¿sí?, de las propuestas, ¿sí? Acá dice que el secretario, como ya está designado la comisión de calificación, el secretario supervisará el cierre de la recepción de propuestas, ¿sí? Supervisará el cierre de la recepción. Significa que tiene que ver el libro de actas y trazar una línea, ¿sí?, para fines de cierre de propuestas. Bien. La hora de la entidad es como oficial, decíamos, ¿no? Hay variación por minutos. En caso de que estuviera adelantado o atrasado, en el reglamento dice que la hora de la entidad se considera como oficial, ¿sí? Las propuestas, ¿sí?, propuestas después del plazo presentados, no será recibida, pero se consignará en el libro, ¿no?, esos casos,
Se dice, es decir, no se recibe las propuestas cuando está fuera del plazo, pero hay que consignar en el libro de actas. Bien, ¿cuál es el método de selección? El punto 9, ¿sí? Decía al inicio. El único método de selección se llama calidad y costo. ¿Sí? Calidad y costo. Calidad, ¿sí? Está referido a la propuesta técnica. En este caso estamos hablando del sobre A. Y costo, ¿sí? Está referido a la propuesta económica. Estamos hablando del sobre B. Ahora veremos, sí, el siguiente punto. El punto 10, criterios de calificación. ¿Sí? Estos son los criterios de calificación que se aplica en esta forma de contratación. Primero, sobre 1000 puntos, de los cuales el sobre A o propuesta técnica equivale a 850 puntos. Y el sobre B o la propuesta económica equivale a 150 puntos. Totalizamos 1000 puntos. La propuesta técnica tiene tres formas o criterios, ¿sí? Formación académica de los profesionales propuestos, 320. Experiencia laboral de los profesionales propuestos, 500 puntos. ¿Sí? Y carga horaria del personal propuesto, ¿no? Tiene que haber una carga horaria, ¿sí? Que equivale a 30 puntos, totalizando 850 puntos el sobre A. Si la propuesta técnica sobre A, ¿sí? Deberá alcanzar por lo menos 600 puntos. 600 puntos sobre 850, ¿sí? Para habilitarse a la apertura del sobre B, que es la propuesta económica. Es decir, si saca menos de 600, no está habilitado y no prosigue su proceso para la siguiente etapa, que es la apertura de la propuesta económica. Esa es una condición. Ahora, en caso de que se habilitan todos los proponentes o profesionales independientes, entonces se va a la siguiente etapa para la evaluación de la propuesta económica, equivalente a 150 puntos. Se calificará la propuesta económica asignando 150 puntos a la propuesta económica con el precio más bajo, es decir, automáticamente. ¿Sí? Luego de la apertura sobre B, vemos las empresas y la que tiene la oferta económica más baja obtiene 150 puntos. Para las otras empresas, ¿sí? Participantes o profesionales independientes, ¿sí? Se aplica la siguiente fórmula, ¿sí? Que es el precio evaluado más bajo, ¿sí? De la empresa ganadora, que es la oferta más baja, por la propuesta económica por 150. Entonces, en función de esta fórmula, obtendrán pues 140, 145, dependerá, sí, de la oferta económica a través de esta fórmula, ¿no? Para luego hacer una calificación final. ¿Sí? Primero veremos en qué consiste la apertura del sobre A. ¿Sí? Primero, conforme a los plazos, ¿sí? Está a cargo de la comisión de calificación. La apertura, ¿sí? En la apertura, ¿sí? Ustedes saben que toda apertura es un acto público y único, ¿sí? Se realiza primero la apertura del sobre A. Abrir el sobre A. Primero abrimos, ahí tenemos dos sobres, sobre A y sobre B. La apertura del sobre A solamente. Y hay que verificamos, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante. Hay unos formularios ya preelaborados para la verificación de los documentos presentados. ¿Sí? El método presentó, no presentó. ¿Sí?
de todos los documentos administrativos, técnicos y legales. Simplemente es presentó, ¿no? El método. Si presento, ok, ¿sí? Se cierra el acta de apertura del sobre A. Como es un acto público, ¿sí? La comisión no puede emitir criterios ni mencionar que alguna propuesta ya es causal de descalificación. No. Conforme al procedimiento, la comisión de calificación registra en el acta todas las novedades que se han dado en el acto de apertura del sobre A, que es la primera etapa. Inmediatamente, sí, elaborado acta de apertura, sí, se comunicará a los proponentes la fecha y hora de la apertura del sobre B. Es decir, tienes que comunicar que el sobre B se realizará en tal fecha, que normalmente no puede sobrepasar las 48 horas, ¿sí? Promedio, en función a la magnitud de la contratación, pero es un promedio. O puede ser las 24 horas, también, es decir, pueden comunicar a los proponentes que la apertura del sobre B se realizará, sí, a las 24 horas o 48 horas. Eso tiene que constar también en acto. ¿Sí? Muy bien. Comunicado este aspecto a los proponentes, inmediatamente, sí, se remite antecedentes de los proponentes o posibles o potenciales que se presentaron, enviando al RPC, IMAE, para posibles causales de excusa, es decir, que tengan relación de parentesco, segundo grado de afinidad o tercer grado de consanguinidad, que tengan interés económico con los proponentes o que tengan litigios pendientes, etc. Si hay esas causales, sí, se tiene que presentar al RPC IMAE esas causales de excusa. Si no hubiera esas causales, entonces comience ya la evaluación del sobre A, ¿no? La comisión de calificación realizará en una sesión reservada la evaluación del sobre A. En este caso, la propuesta técnica. Conforme a los plazos, hay un cronograma donde tiene que emitir el informe de la comisión, ¿sí? Hay plazos. Tiene que remitir a qué? El informe de calificación del sobre A, ¿sí? Tiene que ser de conocimiento, ¿sí? Primero se culmina y tiene que conocer el PC, pero conforme al plazo realizado o comunicado a los proponentes, tenemos que realizar también la apertura y evaluación sobre la fecha y hora determinada, máximo 2 días hábiles, la apertura del sobre B. ¿Sí? ¿Qué significa? Que tiene que dar la lectura del informe del sobre A. Y tiene que ver con cuántas empresas han sido habilitadas, ¿no? Con mayor a 600 puntos. En este caso, vamos a dar a conocer los puntajes de las empresas participantes. Si todos superaron los 600 puntos, entonces vamos a dar a conocer los puntajes obtenidos por las empresas, ¿sí? Luego, con el resultado de la lectura del informe del sobre A, la comisión de calificación, ¿sí?, procede a la apertura del sobre B. ¿Sí? Se realiza la apertura, nuevamente, hay un solo formulario, ¿sí?, donde solamente hay que dar lectura al monto, ¿sí?, o la propuesta económica de las empresas que sobrepasaron los 600 puntos. ¿Sí? Y vamos consignando, ¿sí?, el acta, el formulario, los montos de las empresas proponentes. Y bajo esta lectura, inmediatamente, la comisión de calificación evalúa, ¿sí?, en sesión reservada
califica la propuesta económica. Es decir, aplica la fórmula, ¿sí? Aplica la fórmula, hace la sumatoria, en este caso la calificación final, ¿sí? La sumatoria de la propuesta técnica y la propuesta económica, ¿sí? Y va a haber un cuadro, ¿sí? Donde vamos a ver las puntuaciones, ¿sí? El primero, el segundo, el tercero. Esta calificación final se tiene que traducir en un informe de evaluación y se recomendación de adjudicación. Ustedes saben que la comisión de calificación tiene que remitir al RPC. Acá en el reglamento nos da unos puntos mínimos que debe contener el informe de evaluación y recomendación. Primero, la nómina de proponentes, ¿sí? Cuadros comparativos de las evaluaciones, especialmente de la propuesta técnica del sobre A, la calificación final obtenida, sumatoria de sobre A y B, copia del acta de apertura, una copia del acta de apertura, un resumen ejecutivo, ¿sí? Y las recomendaciones de adjudicación, y otros documentos que se consideren pertinentes para adjuntar. Este informe, obviamente, deberá recomendar, ¿sí? La adjudicación al proponente con la calificación final más alta, ¿sí? Por eso que se llama este método calidad y costo. Calidad y costo. Ese método existía hace años atrás, inclusive el decreto supremo de las normas básicas del SAPS también tenía este método denominado calidad y costo antes del año 2009, es decir, antes de emisión del decreto 181. Con el decreto 181 y la creación de otros métodos de evaluación, este calidad de costo en el DBC del decreto 181, en amplia licitación, se llama calidad, propuesta técnica y costo, que en el fondo es lo mismo, calidad y costo. Bien, y ahí termina el proceso de evaluación del sobre A y del sobre B. ¿Qué viene? El RPC, recibido el informe por parte de la Comisión de Calificación, obviamente tiene que darse un tiempo para evaluar y verificar el informe, ¿sí? Y luego emitir la resolución de adjudicación. El RPC emite una resolución de adjudicación. Esta resolución de adjudicación, sí, por norma, hay que notificar tanto a los proponentes como al SICOES. Plazo, 2 días hábiles. 2 días hábiles. Esa es la norma. ¿Sí? Todo con notificación y publicación o con en el SICOES, 2 días hábiles. ¿Cómo son? Sí, resoluciones impugnables. ¿Sí? Entonces, después de la notificación, hay que esperar 3 días hábiles para posibles recursos de impugnación a la adjudicación. Transcurridos esos 3 días hábiles, si no hubiera recurso, ¿sí? Entonces se solicita al adjudicado la presentación de documentos, ¿sí? Original, ¿sí? Para la formalización. ¿Sí? Asimismo, también, ¿sí? Vencido ese plazo, el reglamento te señala que hay que devolver también a los proponentes no adjudicados su documentación original. Solamente devolver la documentación original. La copia se queda en la entidad para fines de posibles auditorías. Una copia se queda y se devuelve el documento original. El punto 16, el último punto. ¿Qué documentos se debe presentar y los plazos? Está en el reglamento, al igual que en licitación pública, ¿sí? La presentación de documentos y garantías, ¿sí? Plazo, 10 días hábiles. ¿Ante quién? Ante el RPC. 10 días hábiles. Luego, aquí hay plazos fatales, así que está en el reglamento. Y así o así hay que cumplir, ¿sí? 10 días para que presente documento el adjudicado. Y la comisión de calificación, miren, ¿sí? En una segunda etapa
tiene que verificar todos los documentos y le da un plazo de 5 días hábiles. Es decir, conjuntamente con la unidad jurídica y la comisión de calificación, realizan la compulsa de los documentos, ¿sí? Cuyo plazo es 5 días hábiles. ¿Sí? Tal vez esos plazos son para hacer una revisión, ¿sí?, minuciosa de los documentos, ¿sí?, para detectar si algún documento, estamos pensando títulos profesionales o certificados de experiencia general o específica, tuvieran alguna alteración, ¿sí?, o estuvieran, bueno, falsificadas, no creo, pero puede darse. Entonces, será por eso que estos 5 días de esa opción a verificar si tienen, bueno, sentencias ejecutoriadas, etcétera, etcétera. Y si las tuvieran, el reglamento señala que en estos casos, ¿sí?, los antecedentes hay que remitir, ¿dónde? Al Ministerio Público. Si está todo ok, ¿sí?, la misma comisión, juntamente con jurídica o área legal, emiten el informe de que está todo completo. Entonces emiten para que se elabore, ¿sí?, el contrato para su suscripción. Y acá también da plazos, ¿sí? ¿Cuántos días? 3 días hábiles, es decir, cortito tal vez, 3 días hábiles para que firme la MAE, ¿sí? 3 días hábiles. Estos plazos son obligatorios porque están en el reglamento. A diferencia del decreto 181, la presentación de propuestas, por ejemplo, en AMPE es no menor a 4 días hábiles, no menor, ¿no? Puede ser 5. En licitación pública dice no menor a 10 días hábiles, acá 10 días hábiles. Para la verificación de documentos en la norma básica del SAF 181, puede ser 2, puede ser un día, es decir, la entidad define. Y la suscripción de contrato lo mismo, ¿sí? La entidad define si será 3 días, 5 días, etc. En cambio, acá en el reglamento ya están los plazos, ¿no? Los plazos para la conformación de la comisión de calificación, verificación de documentos, suscripción de contrato. Pero también existen plazos estimados, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Suscrito el contrato, hay que reportar e informar en el SICOES. No solamente en el SICOES, ustedes saben que todo contrato también hay que remitir, ¿sí?, a la Contraloría. ¿Sí? Eso es por norma. Hay un reglamento que se emitió recientemente, ya hace más de un año, ¿sí?, donde han cambiado las formas de registro, etc. Entonces, al SICOES y también a la Contraloría. Muy bien, hasta el punto 16 ya hemos hablado, ¿sí?, de todos los mecanismos que señala el régimen de contrataciones. Ahora vamos a ver la otra parte, donde ya vamos a desglosar algunos ejemplos respecto, vinculado especialmente a la aplicación del DBC, ¿sí?, a la aplicación del DBC. Hemos abarcado toda la parte conceptual del régimen de contrataciones, donde establecen especialmente los plazos y las formas de proceso en materia de servicios de auditoría. Ahora vamos a ver ya relacionado al DBC. Y este es un documento adjunto del reglamento, donde también tiene aspectos exclusivamente señalados en el documento base de contratación. Bien, primero, ¿sí?, señalar que la normativa que se está aplicando y está anexo al DBC es la resolución CGR 101, versión número 8, ¿sí?, de 9 de mayo del 2008, ¿no?, como recordatorio. El documento base de contratación, ¿no?, de servicios de auditoría en apoyo al control externo posterior, ¿sí?, el DBC contiene 8 secciones, ¿sí?, secciones
Y vamos a ver qué señala. La convocatoria y el DBC para la contratación de servicio de auditoría por convocatoria pública deben ser elaborados según el modelo establecido, ¿sí? Excepcionalmente, decíamos, se podrá introducir modificaciones al modelo del DBC previa publicación de la convocatoria, pero debe requerirse la aprobación expresa de la Contraloría como órgano rector, ¿sí? Si queremos modificar, incorporar algunas modificaciones al DBC, hay que solicitar, ¿sí?, la aprobación de la Contraloría. Y la Contraloría, ¿sí?, podrá aceptar esta solicitud o denegar la solicitud. Esa es la facultad que le da. Ahora, este DBC es bien ampuloso, ¿no? Son 8 secciones. Si comparamos con el DBC de la norma básica del SAS, son 3 solamente, no son secciones, 3 partes. Acá son 8 secciones, ¿sí? Porque hay formularios, varios formularios que intervienen, ¿sí?, por la complejidad, y se ha dividido en 8 secciones. Una primera sección, ¿sí?, exclusivamente es sobre la información específica a los proponentes, ¿no? Es todo lo que tienen que conocer los proponentes. La segunda sección ya es el contenido y el modelo de los términos de referencia. ¿Sí? La parte más importante es la sección 3, sistema de evaluación. ¿Sí? La forma de cómo van a evaluar, y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo se hace una evaluación de las propuestas. La sección 4, modelo de la propuesta técnica, como también modelo de la propuesta económica, ¿no? La sección 4 y la sección 5. En la sección 6 vamos a ver los formularios que intervienen, ¿sí? Formularios de verificación, formularios de evaluación y formularios de calificación de las propuestas. En la sección 7 es el modelo de contrato, que está anexo al DBC. Y finalmente, en la sección 8 es la documentación mínima requerida. Son 8 secciones que contiene el DBC para esta forma de contratación. Bien. En el DBC, en la primera parte, el modelo número 1, ¿sí?, habla de las convocatorias, ¿sí? Pero aquí desglosaremos, ¿sí?, la sección 1. Información específica a los proponentes. ¿Qué contiene o qué señala la parte 1 o sección 1? Habla primero de introducción, inciso A mayúscula, introducción. Punto. Tienen que mencionar, ¿sí?, primero el nombre de la entidad convocante, ¿sí? Luego, conforme al reglamento, ¿sí?, señalar el objeto de la presentación, ¿sí?, presentar en el documento base de contratación y todos los detalles que señala la misma convocatoria. Eso está en la introducción. Domicilio, ¿sí? El convocante tiene que, obviamente, fijar domicilio, ¿no?, la dirección, el teléfono, etc. En el DBC, ¿sí?, obliga, ¿sí?, mencionar el personal jerárquico de la entidad. Ya saben, ¿no? Ahí tiene que estar la MAE, ¿sí?, tiene que estar con su cargo. Luego tiene que estar el RPC, ¿sí?, el responsable del proceso de contratación, ¿sí?, su nombre completo y el cargo. Luego hablamos de financiamiento, ¿sí? Será financiado, normalmente es auditorías, ¿sí?, a veces se da con órganos financiadores, ¿no? COSUD, AICI de España, Dinamarca, etcétera, BID, Banco Mundial. Entonces, mencionar también el financiamiento para la contratación. Luego, la parte de la sección B, preparación de propuestas, ¿sí? El punto 5 dice costo de la preparación de las propuestas, ¿sí? Entonces, el proponente tiene que solventar, ¿sí?,
los costos que involucran la preparación de propuesta. Idioma, ¿no? Sencillo, simplemente colocar idioma español, ¿sí? El punto 7, documentos necesarios en el sobre A, ¿sí? Ahí está en el DBC, son varios documentos, hay un formulario donde tenemos que presentar, ¿sí? En el sobre A, por ejemplo, estará pues la carta de presentación de la propuesta, la identificación del proponente, la declaración jurada, declaración de independencia del proponente, etc. ¿Sí? Tanto en fotocopias simples como también en documentos originales. ¿Sí? Por ejemplo, el documento original tenía que ser la garantía de seriedad de propuesta. ¿Sí? Documentos legales, ¿no? Que tiene que también presentarte, ya saben, ¿no? En materia administrativa y técnica, ¿no? El testimonio de constitución, el poder del representante legal, el registro en funda empresa, el NIT, etcétera, etcétera. Eso ya lo conocemos. Eso lo vamos a ver más adelante, el detalle así, los documentos necesarios en el sobre A. El punto 8 habla de los documentos necesarios en el sobre B. Sencillo, ¿sí? Simplemente es una carta donde menciona la propuesta económica. Y hay un modelo, simplemente es utilizar el modelo e incorporar la propuesta económica. Luego, el punto 9, reajuste de precios. Si corresponde. Si no, se mantiene. Luego, el punto 10, moneda de la propuesta y forma de pago. Y obviamente será en moneda nacional, ¿no? Se dirá, la propuesta está en moneda nacional boliviana. Luego, la validez de la propuesta, ¿no? Mínimo, ¿cuánto tiempo? 60 días calendario. ¿Sí? Tiene que tener una validez de 60 días calendario. Luego, plazo mínimo establecido para la ejecución del servicio. ¿Sí? Deberá colocar un mínimo, ¿sí? En días calendario para la ejecución del servicio. Y luego, el formato de la propuesta, ¿no? Ahí hay documentos de cómo tienen que presentar el sobre A, ¿no? El nombre de la entidad, el código CUSE, la dirección, indicar el objeto de la convocatoria, etcétera, etcétera. Ya es una formalidad que está en el DBC, ¿no? Donde hay que resaltar, señalando que no abrir antes de, ¿no? Antes de la fecha de apertura de propuesta. Este formato ya está en el DBC. Luego, el punto C, ¿sí? Presentación de propuesta. Ya prácticamente es el acto, ¿sí? No se tiene que presentar conforme al cronograma, ¿sí? La presentación de propuesta, ¿sí? Plazo, la forma, etcétera. Y también ahí hablamos, ¿no? En el caso de retiro de propuestas antes del plazo, ¿sí? O la ejecución cuando es posterior, ¿no? En este caso, la ejecución de la garantía de ser propuesto. Y el punto D, en el DBC, el punto D habla de los mecanismos para presentar los recursos administrativos de impugnación, es decir, que los proponentes, ¿sí? Podrán interponer los recursos según establece el reglamento, que ya lo hemos visto en el acápite anterior, ¿no? Las formas de resolución, quién resume, los plazos, las garantías, los requisitos. Eso también reitera en alguna medida el DBC, pero de manera asumida, dice, ¿no? Conforme a lo establecido en la acápite de, etcétera, etcétera. La sección 2 ya es exclusivamente hablar de los términos de referencia, ¿no? Y te da un contenido mínimo. El reglamento te da un contenido mínimo de, en este caso, los TDRs, ¿sí? Y ahí está, ¿no? Como mínimo, puede ser más. Antecedentes, ¿sí? Es decir, un poco hablar de los
Antecedentes, cómo se ha dado, sí, la necesidad de contratar el servicio. Objetivos, hablar también del tipo de auditoría, la forma, etcétera, etcétera. Localización de información disponible, ¿sí? Esto es otro punto que se tiene que incorporar en el TDR, ¿sí? En este caso, el lugar que se llevará a cabo la auditoría, ¿sí? Detallar la información, ¿sí? Que se proveerá al proponente adjudicado, ¿sí? En base a la certificación otorgada. Luego, alcances de los servicios significa un promedio, ¿sí? En porcentaje que tiene que alcanzar un porcentaje. En términos porcentuales, será pues un 70-80%, que ya también hablan los TDRs, ¿sí? Luego, personal mínimo requerido, ¿sí? Es decir, se menciona, ¿sí? La cantidad de profesionales, ¿sí? Detallando sus especialidades, eso lo vamos a ver más adelante. Datos de servicios personal e instalaciones que prestará el convocante, ¿sí? Y plazo de la realización del servicio de gobierno. Entonces, son esos detalles mínimos que tiene ya la sección número 2 del DBC para esta forma de contratación. Y luego tenemos la sección 3. La sección 3, sistema de evaluación. Este es el tema que vamos a poner en práctica. ¿Sí? Este es el punto que es sujeto a aplicar casos prácticos. ¿Sí? Primero, nos explica en qué consiste el sistema de evaluación. Vamos a hablar, por ejemplo, del sobre A. ¿Sí? La evaluación de la documentación legal, administrativa, bajo el método cumple-no cumple. Para el efecto, ¿sí? En este reglamento, en este DBC, ya nos da a considerar dos tipos de formulario, el 6214 y el 6215. El 6214 es presentó o no presentó, y el 6215 es cumple no cumple. ¿Sí? La calificación, si todos los documentos de los proponentes cumplen, inmediatamente se va a la calificación. Significa evaluar el sistema de puntaje de la propuesta técnica. Ustedes saben que el sobre A tiene un puntaje de 850 puntos. Entonces, tenemos que calificar el sobre A. ¿Sí? Ahí están los criterios que hemos visto, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Criterios como es la formación académica, experiencia de los profesionales, ¿sí? Y la carga horaria. Obtenido el puntaje del sobre A, nos vamos también a la calificación de la propuesta económica, 150 puntos, ¿sí? De aquellos que han obtenido más de 600 puntos. Y la sumatoria de la propuesta técnica y la propuesta económica, ¿sí? Se obtiene la calificación final y luego la recomendación de adjudicación. ¿Sí? La recomendación de adjudicación. Bien, esto lo vas a poner en un ejercicio, el sistema de evaluación. Luego, acá tenemos en la sección 4, modelos. ¿Sí? Son modelos, en este caso de la propuesta técnica. Por ejemplo, el modelo número 3, carta de presentación de la propuesta técnica. Es una carta que ya está elaborado en el DBC. Hay que llenar la parte que señala el DBC, que está en negrillas. ¿Sí? Simplemente es colocar, insertar, ¿sí? Los datos, ¿sí? Indicar todos los detalles que te señala el mismo DBC. Y este formulario de cartas de presentación, ¿sí? Tiene que contar con la firma del representante legal, ¿no? Y así también si es que es un profesional independiente, lo mismo, nombre completo del profesional independiente y su firma. ¿Sí? Carta de presentación. Luego tenemos identificación del proponente. Es otro formulario, en este caso el formulario número 4, ¿sí? Donde simplemente es colocar, ¿sí? Detalles del proponente, su dirección, ciudad, teléfonos, correo, fax, nombre del representante legal,
etcétera, etcétera. Si es una asociación accidental, y lo mismo tiene que contar también con la firma del representante legal. Luego tenemos el formulario o modelo número 5, que es declaración jurada. Es una declaración jurada donde tiene que cumplir los siguientes requisitos. En este caso, y que tiene que contar con la certificación. Tiene que firmar en ese formulario que cuenta con la matrícula o registro en la empresa, NIT, etcétera, etcétera. ¿Sí? Asimismo, el pago de impuestos de utilidad a las empresas. Impuestos de utilidad que ya por norma es solicitado en este reglamento. ¿Sí? Aparte de ello, ¿sí? Tiene que mencionar que ha cumplido con todos los contratos, no está impedido para participar, ¿sí? No tiene conflicto de intereses, etcétera, que no esté en quiebra o disolución, todos esos detalles en el modelo número 5, declaración jurada. Luego tenemos el formulario de la declaración jurada de integridad de los servidores públicos. Sí, también tiene que estar, ¿sí? El nombre del RPC, su cargo, los integrantes de la comisión de calificación, el presidente, el secretario, el vocal, donde tiene que colocar también sus detalles, ¿sí? Luego tenemos el formulario número 7, que es la declaración de integridad de los proponentes, ¿sí? En este caso, los proponentes tienen que mencionar, ¿sí? Como proponentes que van a cumplir estrictamente, por ejemplo, la Ley 78, ¿sí? Y el reglamento. Tienen que mencionar, ¿sí? Que se van a comprometer en caso de se presentar algunos aspectos no correctamente habilitados o denunciar, ¿sí? Ante las instancias que corresponden en caso de intento de extorsión. Es interesante el formulario, ¿sí? Y ahí tienen que colocar todos los representantes legales, así como los gerentes y profesionales que participan en esta contratación, ¿no? Su nombre completo y la firma. Luego tenemos el formulario número 8, declaración de independencia de los proponentes, ¿sí? Significa que el proponente o el profesional independiente, ¿sí? Que no cuenta, ¿sí? Con grados de vinculación matrimonial, consanguinidad, etcétera, o afinidad, ¿sí? Ellos tienen que mencionar que se comprometen también a informar oportunamente por escrito cualquier impedimento o conflicto de interés, si se diera, ¿no? Como le digo, son modelos muy rigurosos y tienen que estar necesariamente firmados, ¿sí? Por los declarantes, representante legal. Y a partir del formulario o modelo número 9, ya hablamos del currículum vitae, ¿sí? El currículum vitae, donde es un formato donde se coloca bueno, la formación académica, los certificados obtenidos, etcétera, etcétera. Son formatos que hay que ir llenando respecto a la información de los profesionales propuestos. Y finalmente, el modelo número 10 es el cronograma. Es el cronograma de actividades, no es el cronograma a partir de lo cual, cómo se planifica, se ejecuta y los resultados, ¿no? Que también está en el modelo número 10. Bien, estos son los formularios que se tienen que utilizar, ¿no? Del 3 al 10 como propuesta técnica. Luego, en la sección 5 es muy sencillo, ¿sí? Modelo de la propuesta económica. En este caso, el modelo número 11. Ya está el formato. En este caso, la carta de presentación de la propuesta económica, ¿sí? Donde se detalla la convocatoria, el objeto, y hay una parte donde hay que insertar, ¿sí? El monto, ¿sí? La suma de bolivianos tantos. Muy sencillo, ya está elaborado. Este formato número 11 tiene que estar firmado por el representante legal, ¿sí? De la firma, ¿sí?
con todos los detalles, ¿no? Con nombre completo. Lo mismo si es que fuera un profesional independiente. Estas son las secciones, sí, 3, 4 y 5 que menciona el DBC. Luego, la sección número 6 ya es hablar de la forma de verificación, evaluación y calificación, ¿no? Que es, ya es interesante en sí, porque en una evaluación hay que utilizar todos estos formularios, pero está en función, ¿sí? Si la firma consultora requiere, ¿sí?, especialistas o no requiere especialistas. Entonces, te dan los formularios adecuados para la evaluación. Por ejemplo, el formulario 6214 que te menciona el DBC es simplemente para verificar, ¿sí?, en este caso, si presento o no presento los documentos legales, administrativos, etcétera, del sobre A. El formulario 6215 ya es para aplicar el método cumple, no cumple de los documentos legales y administrativos del sobre A. Y el formulario 6216 ya es el modelo de la propuesta económica del sobre B. Ahora, aquí te dice en el punto sección 6, asignación de criterios a ser evaluados en la propuesta técnica, ¿sí? Una especie de metodología para efectuar la evaluación. Y ahí te obliga a utilizar estos formularios, estos 4 formularios, 6217, 6218, 19 y 20. 6217 significa, ¿sí?, para firmas de auditoría con participación de especialistas. En este caso, podría ser un ingeniero civil, ¿sí?, para fines de inversión, obras, ¿sí? El 6218, que es la que más se utiliza, ¿sí?, para firmas de auditoría sin participación de especialistas. En este caso, no participaría el especialista, por decir el ingeniero, de detalle. O la 6219 para firmas de auditoría con especialista, pero sin abogado, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente en la 618, por ejemplo, participa un abogado. Pero acá dice en la 19, sin abogado, pero sí con un especialista, ingeniero civil. ¿Sí? Son estas fórmulas que te detalla, ¿sí?, para la aplicación y evaluación. Y el formulario 6220, que es único, ¿no?, exclusivo para el profesional independiente, ¿no? El profesional independiente solamente se aplica el 6220, ¿sí? Esto para criterios, ¿sí?, a ser evaluados. De la misma forma, en el DBC te menciona también formularios de calificación de la formación y experiencia del personal propuesto. Y habla de la 6221 para firmas de auditoría con participación de especialistas. Ahí ya se determina, ¿sí?, los puntajes, lo vamos a ver más adelante, ¿sí?, respecto a su formación, cursos, maestría, etcétera, etcétera. O la 6222 sin especialista. O la 6223 sin abogado. Y la 6224 para profesional independiente, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Y el último, o el penúltimo, ¿no?, modelo de contrato. Hay un modelo de contrato, ¿sí?, que está en el modelo número 12, que tiene 37 cláusulas, ¿sí?, para la suscripción, ¿sí? Y finalmente, los documentos mínimos requeridos. Esta es de especialidad. Bueno, uno no puede estar memorizando, por eso que utilizamos el DBC, ¿sí? Verificando en gestiones anteriores, hemos detectado confusión en la utilización de estos formularios, ¿sí? Es decir, en vez de utilizar, por decir, la 6218, han utilizado la 6219. Vemos si se iban a dar cuenta, ¿no? Llegaron hasta el final, ¿no? Tal vez producto de una revisión minuciosa puede ser sujeto a observación. Es decir, tener mucho cuidado. ¿Sí? Esa es la complejidad que tiene este DBC, ¿no? La cantidad de formularios, ¿sí?, para fines de evaluación y para fines de calificación. Bien.
Acá está como ejemplo, ¿sí? El formulario 6214. El formulario 6214, que es el método de presentó o no presentó. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Documentos originales, tienen que ser originales. El modelo número 3, carta de presentación, ¿no? Ya hemos mencionado sus características. El modelo número 4, original, identificación del proponente. El modelo número 5, declaración jurada. El modelo número 7, declaración de integridad del proponente. Y el modelo 8, declaración de independencia del proponente. Estos 5 documentos tienen que ser originales. Este formulario dice para presentó, no presentó. Luego, documentos legales en fotocopia legalizada, se señala así. En este caso sería el poder del representante legal, ¿sí? Testimonio de constitución, ¿sí? Registro en funda empresa, el NID y certificado de inscripción de la firma o profesional en el colegio respectivo. Estos tienen que ser fotocopias legalizadas. Luego te señala qué documentos tienen que ser en original, y ahí habla de la garantía de seriedad de propuesta. ¿Sí? Y finalmente habla de aquellos documentos administrativos en fotocopia simple. ¿No? Una fotocopia simple. ¿Cuáles son? Ahí está el currículum vitae del gerente de auditoría, ¿sí? Y de los especialistas. ¿Sí? Es fotocopia simple. Luego el modelo número 10, el cronograma. Un cronograma de actividades, sobre la programación, la ejecución y los resultados. Acá pide, ¿sí? Fotocopia del balance general y del estado de resultados. ¿Sí? Balance de apertura si son de reciente creación. Y finalmente, te pide la fotocopia de declaración jurada de pago de impuestos, utilidades, excepto aquellas de reciente creación. ¿Sí? Esos son los documentos que ya hemos mencionado, que son los formatos 3 al 11. ¿Sí? Y este formulario 6214, ¿para qué sirve? Simplemente es para verificar ¿sí? Si presentó o no presentó. Normalmente cumple, digo, presenta, ¿sí? Presenta. Y el siguiente formulario, que es lo mismo, la 6215, que también obliga, esto ya es para fines de verificación bajo el método cumple o no cumple. En caso de que no cumpliera cualquiera de estos puntos, obviamente ya es causal de descalificación. Bien, hasta ahí hemos visto la evaluación o el formulario para la evaluación de los documentos legales y administrativos. Luego viene el formulario, en este caso 6216, hay que tener en cuenta, ¿sí? Que solamente se aplica para la presentación de la propuesta económica, ¿sí? Presentó o no presentó, ¿sí? Que es parte del sobre B. Acá, por ejemplo, ¿sí? Luego del método cumple o no cumple, viene la siguiente etapa. ¿Cuál es? La calificación, es decir, es la aplicación del sistema de puntaje. Sistema de puntaje. Sobre, en este caso, sobre A, correspondiente al formulario 6218, sobre puntaje de 850 puntos. ¿Cuáles son los criterios que menciona el modelo DBC para este formulario 6218? ¿Sí? Formación académica. Formación académica, ¿cuánto equivale? 320 puntos. Experiencia laboral de los profesionales propuestos, 500 puntos. Y carga horaria, 30 puntos, totalizando 850. La formación académica, que es 320 puntos, en el formulario 6218, sí, se suma tanto la formación profesional, ¿sí? Y cursos de especialización. Enfatiza en los cursos de especialización los sistemas que regula la ley 1178. ¿Sí? Da un puntaje, ¿sí? Si es que tuviera vencido todos los sistemas que regula la ley 1178. O si es que el profesional ¿sí? propuesto
tiene un diplomado o maestría donde habla de los sistemas de la ley 1178. Si obtiene a través de la maestría, automáticamente se le otorga 190. Son puntajes por curso, ¿no? Cada curso equivalente a, por decir, a 15 puntos. Si son solamente 4 cursos, será 60, o si son más, etc. Totalizando 190. La sumatoria tanto de la formación profesional como de especialización, 320. Luego, tenemos experiencia laboral de los profesionales propuestos, es decir, tiene que mencionar la experiencia como auditor externo, ¿sí? O experiencia como funcionario público en las áreas de control posterior, es decir, auditorías, ¿sí? Haber sido supervisor, haber sido gerente de auditoría, etc. ¿Sí? Lo mismo, hay puntajes que se asignan, ¿sí? Para lograr los 500 puntos. Y el último, bueno, es la carga horaria. Sí, la carga horaria. Hay una pequeña fórmula que lo van a saber más adelante. La mejor carga horaria, 30 puntos. 30 puntos. Totalizando 850 puntos. Acá dice, ¿no? Que las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje de 600 puntos sobre 850 serán descalificadas y no accederán a la evaluación de la propuesta económica. Sí, ya somos reiterativos, pero ese es el método que menciona y enfatiza este reglamento. Luego, acá vamos a aplicar los otros formularios, la 6217 y la 6218. Cambia las ponderaciones. Cuando hablamos de formularios 6217, dice, con participación de especialistas para obras civiles, ¿sí? Un ingeniero en este caso, le otorga un puntaje diferente al formulario 6218. ¿En cuál se diferencia? En la experiencia laboral, aquí es 430. En cambio, en la 6218, la experiencia laboral es 500 puntos. Es decir, en este formulario enfatiza la formación académica, ¿sí? Sobre 350 puntos. Y la experiencia laboral de los profesionales propuestos, 470. La carga horaria 30, total 850. Como verán, hay diferencias. Si se aplica este formulario 6217, estamos obligados a aplicar esta forma de puntaje, que es diferente al formulario 6218, que normalmente y usualmente se está aplicando, 6218, donde la formación académica es 320 puntos, ¿sí? En cambio, la experiencia laboral de los profesionales propuestos, 500 puntos. ¿Sí? Y la carga horaria comprometida, 30. Ese es un poco el cuidado que tienen que tener los especialistas en materia de evaluación. ¿Sí? Si no son obras de inversión pública y son auditorías para fines de verificación de los estados financieros, etc., normalmente se aplica la 6218, ¿sí? Sin especialista. Luego también hay el formulario 6219, ¿sí? Sin abogado, pero con especialista. Bueno, el puntaje es lo mismo, ¿no? 500 para la experiencia laboral, es decir, formación académica, 320 puntos, 500 puntos la experiencia laboral y 30 la carga horaria. Hay que resaltar que en esta forma de contratación se contrata un especialista, pero sin abogado. Y para el profesional independiente, solamente se aplica este formulario, que es el 6220, ¿sí? Para profesional independiente. ¿Por qué? Porque es una sola calificación individual, ¿sí? Un solo profesional, donde también evaluamos su formación académica sobre 320 puntos, su experiencia laboral sobre 500 y su carga horaria, totalizando 850 puntos. ¿Sí? Estamos viendo acá, ¿sí? Todo lo que menciona, ¿no? De manera detallada, los formularios para fines de evaluación y luego la calificación.
Eso hay que tener en cuenta. No es tan complicado, sí, pero cuando uno ya hace una aplicación práctica de una contratación, como que ya, sí, acá ya va familiarizándose con estas formas y criterios, ¿no? Intermedios, ¿sí? Que también está en el otro foro. Esto ya es para la calificación, es decir, esta es la base para determinar cuánto de puntaje va a obtener, en este caso, una firma consultora, ¿sí? La 6221 dice, con participación de especialista, ¿sí? Donde desglosa estos criterios. Primero, la formación y experiencia del personal propuesto, ¿sí? Gerente de auditoría, sobre 275 puntos máximo, ¿sí? Equivalente a 125 su formación académica y a 150 su experiencia laboral, ¿sí? Abogado, sobre 185, su formación académica 75 y experiencia laboral 110. O especialista, porque estamos hablando de especialista, 165, ¿sí? Sobre 165, académica 65, laboral 100. Y los auditores, será uno o dos o tres auditores, ¿sí? Cada uno sobre 195, académica 85 y experiencia laboral 110. Total, 820 más la carga horaria, 800. Este es el formulario para fines de evaluación y vamos viendo en la evaluación cuánto se le asignará al gerente sobre 275. En el ejercicio será 220 o acá 150, ¿sí? Con la condición de que llegue a un puntaje mayor a 600 puntos, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Y mañana, pues el miércoles es el día boom, donde vamos a hacer ejercicios, ¿sí? ¿Cómo se determina, ¿sí?, el puntaje de la propuesta técnica, que está consignado en este caso en el formulario 6221, como también en el formulario 6222, donde no incluye la participación de especialistas, ¿sí? Sobre 850. Tiene diferentes características si comparamos con especialista, ¿sí? Porque estamos incorporando al especialista, 165 puntos máximo. Acá sin especialista ya no va ese puntaje. Entonces, se carga ya en la formación y experiencia del personal, que varía, bueno, variará sobre 80 puntos, pero igual totalizamos los 850 puntos. Muy bien, para el día miércoles ya vas a consignar la forma de llenado del cronograma, de la convocatoria, los plazos. Ya vamos a ingresar asignando un simulacro de puntajes, ¿sí?, para ver cómo se obtiene el puntaje máximo y cómo se califica la propuesta económica y cómo se determina a la empresa ganadora, ¿no?, la calificación final. Muy bien, tenemos mucho por recorrer el día miércoles y el día viernes vamos a hacer una explicación cotejando con experiencias bajadas del CIRCOES, ¿sí? Y vamos a hablar del otro reglamento que está ligado también a empresas públicas. Muy bien, quedaremos acá, ¿sí? Y vamos a abrir un banco de preguntas antes de realizar el control de asistencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Dudas? Si ustedes ya tienen el No, DBC. solamente, no, eso le iba a decir, si podría facilitarnos algún DBC, licenciado, y explicarnos un poquito cómo vamos a hacer lo del ejercicio de la tarea con el formulario 6220 que nos facilitó, Sí, porque con lo sí. que acaba de explicar estoy un poquito mareada, no sé si les pasa eso a los compañeros, tal vez nos puede explicar eso después. El miércoles es el boom, le decía. El miércoles lo vamos a hacer eso del formulario 6220. Va a haber un pequeño simulacro y vamos a ver cómo se obtiene, etc. Ustedes saben que en el reglamento, que ustedes ya seguramente ya lo han bajado, está el DBC como parte o como una segunda parte, todo lo que es el DBC.
acá no sé, como es didáctico, ¿sí? Es una especie de resumen. Si usted ve una lectura, ¿sí? Al DBC, y cotejan con las presentaciones, está más detallado en el DBC. Sé que yo mismo, las primeras veces, me estaría confusión, tantos formularios, y etcétera, etcétera. Pero yo dije, no, uno aprende tocando la guitarra. Si alguno de ustedes se anima a conformar una comisión de calificación y hace una evaluación, segurísimo que ya después ya van a conocer, porque la práctica hace que se esfuercen, ¿sí? Y eso lo van a ver el día miércoles, no se preocupen, ¿no? Y vamos a comparar con casos reales. Muy bien. Otra pregunta. Bueno, aquí está listando ya mi control de asistencia. Vamos a llamar por orden alfabético. ¿Sí? Bien. Apasa Gutiérrez, Daniela. Presente, licenciado. Muy bien. Apasa Solórzano, Abigail. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Mercedes Arias Daza. Presente, licenciado. Ok. Eugenia Yaviri Salas. Presente, licenciado. Perfecto. Marisol, bueno, Marisol ya no viene. Amparo Cartagena Ariñez. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Willy Concha Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches. Ernesto Ayala. Ernesto Flores Ayala. Licenciado, buenas noches, presente. Muy bien. Guaylucu Luna Ana Jesusa. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Loaiza Carabajal Sonia. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Mendoza Ayala Silvia. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Víctor Hugo Nájera Zartia. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Pamela Susan Nina Rotales. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Padilla Valero Ruth Elizabeth. Buenas noches, presente. Muy bien. Peñaranda Valencia Jocelyn. Presente, licenciado. Ok. Pérez Dávalos Dagner. No, ya no viene. Rodríguez Sarsuri Damiana. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Pedro Saúl Salgado. Buenas noches, licenciado. Perfecto. Vilma Soto no va. Mario Usqueda Rojas. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Vázquez Michel, María Isabel. Presente, licenciado. Buenas noches. Y buenas. Villagra Crespo Marisela. Buenas noches, licenciado, presente. Y Villavicencio Ortiz Alex. Buenas noches, licenciado, presente. Muy bien. Finalmente, Felicidad Giovanna. ¿Está? Zavala Giovanna Felicidad. ¿No está? Bueno. Muy bien, tengo hoy día solamente un ausente. Ok. Entonces, finalizamos esta sesión con la recomendación de que haga un pequeño esfuerzo, una lectura debe ser. ¿Sí? Como le digo, la presentación es más didáctica, es más resumida. Una buena lectura, disculpe, van a ver buenas que se van a noches. despejar las dudas. Y luego el taller que está en la plataforma. Sí, perdón. Adelante. Licenciado, disculpe, buenas noches. Giovanna Zavala. Zavala, es que- sí, lo que pasa es que Perfecto, está bien mi presente. teléfono no está. Gracias, licenciado. Ok, ya, entonces todos están presentes. Como decía, la recomendación, una buena lectura, ¿sí?
mucho más aquellos que están insertos en... La diferencia es que algunos se especializan más en la 181, ¿no? Manejan las formas de contratación, amplia licitación. Pero esto también, en algunas entidades sí o sí se presentan auditorías o contratación de firmas auditoras, y es bueno conocer. ¿Difiere? Claro que sí difiere. Yo les comento, inclusive algún personero de contrataciones pensó aplicar la 181 para firmas de auditoría. Todavía estamos en fines de aprendizaje, no lo conocen. Y la pregunta era, ¿han pensado que había AMPE? No hay AMPE acá, ¿no? Es métodos, único concurso de propuesta. Entonces, con una lectura, yo sé que para el día miércoles ya van a estar actualizados y va a haber más preguntas, imagino. Y el viernes el broche de oro, ¿no? Muy bien, con esto hemos culminado la primera sesión de la presente semana y nos vemos el día miércoles a las 19:33. Esa es la hora indicada para empezar la sesión. Muchas gracias y nos vemos el día miércoles. Buenas noches. Hasta Buenas mañana. Buenas Hasta noches. luego, Licen. Hasta el miércoles. Buenas noches. Hasta el miércoles, Licen. Hasta miércoles. Buenas noches. Buenas noches.